Bueno, pues vamos a dar paso a la primera mesa, que es suicidios y podemos prevenirlo. Me acompañan Elena y Alejandro, cuando empiecen sus ponencias les presentaré. Un poco la idea de las mesas es, vamos a dar unas pinceladas, cada uno de 3 aspectos, en este caso en relación con la prevención del suicidio. Yo voy a hablar de por qué estimamos que se puede prevenir y que todos podemos participar en esa prevención. Elena va a dar unos datos más de contexto epidemiológico y de prevalencia para ilustrar la magnitud del problema. Y Alejandro, aparte de añadir otros aspectos epidemiológicos, va a hablarnos de cómo investigamos en el suicidio. La idea es hacerlo un poco, pues que los 3 hagamos nuestra parte, pero para que luego todo quien quiera participar, preguntar o puntualizar, pues hace que vaya a ser mucho más ameno todo esto. Entonces voy a empezar por, bueno, yo soy Íñigo Albert, que soy psiquiatra en el Hospital Clínico San Carlos y profesor asociado a la Universidad Complutense, y voy a hablar de cómo, unas pinceladas, cómo podemos prevenir y si podemos prevenir ese problema de salud pública del que estamos hablando a lo largo de estas jornadas. Para empezar, de forma muy breve, para no solaparme con Marina, que antes ha dado ya unos datos, sobre todo de nuestro entorno más inmediato, y con Elena, que va a hablar de forma más pormenorizada, a nivel de magnitud global, a nivel mundial, cerca de cada año se suicidan cerca de 800.000 personas. Y esto es una muerte cada 40 segundos, que a veces los datos brutos no nos permiten hacernos una idea de la magnitud, en este caso cuantitativa, de lo que estamos hablando. Otro dato importante es que el 77% de los suicidios se producen en países de bajos y medianos ingresos. Los métodos más habituales, que también lo ha dicho María, son los plaguicidas, el ahorcamiento y las armas. Y luego vamos a volver mucho sobre algunos de estos datos. Otra idea también muy directriz, una idea muy principal de todas estas jornadas, es que por cada intento de suicidio hay muchos más, o sea, por cada suicidio consumado hay muchos más intentos de suicidio, y precisamente ese intento de suicidio no consumado va a ser el factor de riesgo más importante para un posible suicidio consumado. Entonces, claves para el abordaje: ¿por qué prevenir el suicidio y por qué podemos todos participar en esta prevención del suicidio? Por un lado, es una constante el problema del suicidio en los informes de la Organización Mundial de la Salud desde hace ya muchos años. Y en estos informes se señalan, por un lado, el problema cuantitativo del que estamos hablando, el número de personas que muere, y por otro, la necesidad de abordarlo desde políticas sanitarias para poder prevenirlo. La necesidad universal de prevención del suicidio ya se constata en la Declaración para la Salud Mental de Europa, la Organización Mundial de la Salud del 2005, en esa declaración de Helsinki, y en el 2008 en el Pacto Europeo de la Salud Mental, con 5 grandes propuestas que luego voy a intentar pormenorizar un poco más. La primera es mejorar la capacitación de aquellos profesionales de la salud, no solo de la salud mental, en clave de materia social y de salud mental. Por otro lado, tomar medidas para reducir los factores de riesgo de suicidio, prevenir la enfermedad mental, consumo de tóxicos, principalmente el alcohol, la exclusión social, enfermedades mentales, principalmente trastornos afectivos como la depresión, el estrés. Restringir el acceso a posibles métodos letales, barreras arquitectónicas en puentes, en edificios altos, el acceso a las armas de fuego. Concienciar al público general y los profesionales de salud y otros sectores claves sobre la salud mental, ¿no? Un poco en esta idea de que en prevenir salud mental no solamente vamos a participar psiquiatras, psicólogos, la gente que estamos dentro de la salud mental, sino todos los sanitarios. Y facilitar vías de ayuda tras un intento de suicidio, no solo detectar o hacer una consulta sin intento de suicidio, sino ver de qué forma podemos seguir ayudando a esa persona y a la gente de su alrededor. Para ello, tenemos que utilizar programas preventivos que hayan demostrado ser programas fiables, ¿no? Tenemos que basarnos en una evidencia para, desde 2 aproximaciones que tienen que ser complementarias, que son las estrategias políticas de salud mental y las estrategias de atención sanitaria, poder llegar a esta prevención del suicidio. ¿Y qué estrategias han ido demostrando que pueden ser útiles de cara a la prevención? Desde la aproximación desde la salud pública, decíamos antes, la restricción de los métodos de suicidio,
pues no sé, en el puente de Segovia, en algunos grandes puentes, en alturas altas, en los propios hospitales, pues las ventanas que estén cerradas o que haya alguna red, por ejemplo, en el hospital clínico, en los pisos altos. Todo esto son métodos, casi métodos de barrera, métodos estructurales que han demostrado eficacia. También que esto, igual desde nuestro país, es menos intuitivo en la restricción a las armas de fuego, pues posiblemente en España no sea un problema de primera magnitud, pero hace poco ha habido un atentado, ¿no?, en Estados Unidos del candidato Donald Trump, o cada cierto tiempo aparece pues, un chaval que va con una pistola, con una escopeta en el colegio. Pues en países como Estados Unidos, por ejemplo, esa regulación de las armas de fuego pues puede ser una medida de prevención pues muy importante también en términos de magnitud, ¿no? y ha demostrado también su eficacia. Luego otra idea que introducía Marina, y luego habrá una mesa de población infanto-juvenil, esa prevención universal, no ya desde que los detectamos en salud mental, desde la educación, desde esos primeros estadios, desde los colegios, ¿no?, desde ese primer nivel que podamos detectar, pues desde factores de riesgo como el bullying, gente que está excluido por factores sociales o de desprotección, de vulnerabilidad que les puedan conferir precisamente ese riesgo añadido de suicidio. Luego, algo que hablan mucho las guías o las estrategias de prevención es ese entrenamiento de gatekeepers, que lo que hablan los países anglosajones serían esas figuras de referencia intergrupo que pueden ser una figura más cercana que una autoridad, por ejemplo, en un colegio, ¿no? Pues en vez de igual el profesor o el director, el capitán de un equipo de fútbol, el director espiritual en una comunidad religiosa, el delegado de la clase, pues gente que se le pueda formar o dar herramientas de cara a poder precisamente ser alguien más cercano a estas personas y poder identificarlo en primera persona. Los medios de comunicación, que luego Santiago Saiz hablará también por la tarde como periodista del Mundo, pues de su experiencia en un medio de comunicación como es un periódico de tirada nacional, pero el papel que tienen las redes de comunicación de cara a llegar a mucha más gente en poco tiempo. Y luego pondré algún ejemplo. Intervenciones por internet, teléfonos de ayuda, que ha comentado antes también un compañero. Y desde la clínica, la aproximación clínica, pues nos ha introducido antes Mariano el porcentaje, pues en función de las series cercano al 90%, algunas series incluso hablando un poquito más de la relación de la enfermedad mental, principalmente trastornos depresivos, el consumo de sustancias, con el suicidio, ¿no? Pues esas perspectivas farmacológicas y psicoterapéuticas de cara a abordar estos cuadros. Los modelos de continuidad de cuidados, la formación y el cribado continuo de las personas de atención primaria, ¿no?, antes de llegar a ese estamento de salud mental. Pero el suicidio, a diferencia, el suicidio no sería una enfermedad como tal, ¿no?, a diferencia de otros grandes enfermedades, síndromes o cuadros que trabajamos en su prevención, prevenir el suicidio tiene muchas peculiaridades, ¿no? Y una de ellas es que, no me voy a parar mucho en los factores de riesgo, aunque ya hemos hablado del trauma, la infancia, el bullying, la enfermedad mental como tal, la impulsividad. Iremos repitiendo mucho, ¿no? Siempre pasa en los talleres, las jornadas de suicidio, que muchas veces reiteramos un poco estos factores de riesgo. Pero la idea es que, una de las ideas en prevenir el suicidio, que cada uno de estos factores por separado, por individual, tiene una baja sensibilidad o especificidad, ¿no? Prevenir cada uno de ellos por separado no va a ser tan útil como prevenir en su conjunto y en clave poblacional, ¿no? Incluso aunque usemos escalas específicas, marcadores biológicos, como vamos a ir viendo también a lo largo de la mesa. Entonces, así como ideas, la idea principal, o una de las ideas principales de la mesa es que el suicidio se puede prevenir y hay estrategias que han demostrado su utilidad, ¿no? Y hemos dicho, pues la restricción a los medios letales, barreras arquitectónicas y demás. La información responsable de los medios de comunicación, introducción a políticas sobre tóxicos, principalmente el alcohol, identificación y tratamiento temprano, formación del personal sanitario, seguimiento y apoyo de la sociedad. Y esto no se puede dar si no se hace de forma integral en un enfoque que abarque no solamente a los que estamos dentro de la sanidad, sino a las administraciones públicas, a los medios de comunicación y a la sociedad civil. Y para ello el objetivo del Plan de Acción 2013-2020 era reducir el 10% en los índices de suicidio, que lanzo la pregunta y luego lo vamos a debatir si lo hemos conseguido, ¿no? Que spoileo con que el tema de la pandemia pues, ha tenido mucho que ver en que esas cifras hayan podido ser un poco distintas. Entonces, ¿qué dianas de estrategia de prevención de conducta suicida tenemos? Antes de que aparezca la ideación suicida, bueno, es que obviamente no es que aparezca de repente, ¿no? Es una esfera mucho más dimensional y que puede ir apareciendo a lo largo del tiempo
incluso no siempre de forma lineal o de la misma forma, pues habrá que actuar en esos acontecimientos vitales estresantes y en la parte de la enfermedad mental, en los trastornos afectivos principalmente. ¿Cómo vamos a hacerlo? Pues ya hemos ido adelantando alguna cosa, ¿no? Con programas educativos y de concienciación desde el colegio, desde ese primer estadio, con estrategias que abarcan a médicos generalistas, población general, a la comunidad, a esos gatekeepers o facilitadores. Intentar hacer despistaje o cribado de individuos de alto riesgo, sujetos con mayor vulnerabilidad. Pues hemos hablado, por ejemplo, grupos de exclusión social en los colegios, gente que haya recibido bullying, con perspectivas farmacológicas y psicoterapéuticas que han demostrado su eficacia, y con un seguimiento, nada sirve si lo detectamos y no lo seguimos, tras esa relación de la tentativa. Una vez que aparece la ideación suicida, vamos a intervenir tanto en el acceso a los métodos como en ese efecto Werther de imitación a los otros, que vamos a poner luego en algún ejemplo del papel que tienen los medios de comunicación en él. Y por último, pues intervenir en esos factores de personalidad o esferas que se demuestran que están muy relacionadas con el suicidio, que son la impulsividad y la desesperanza. Cuento muy por encima, luego también hay una mesa que hablará Santiago Say de los medios de comunicación, la importancia que tiene que gente de relevancia, pues gente famosa, gente que pueda ser de relevancia para muchos grupos, como puede ser, pues en este caso pongo dos ejemplos, pues Dani Martín, que haya dicho en su Instagram que acuda al psiquiatra con cierta frecuencia, que Ibai Llanos, que haya dicho en Twitter su problema de salud mental. Estas estrategias van a ser muchísimo más útiles que la divulgación que podamos hacer desde salud mental o desde la sanidad en general para la población general, para concienciar no solo con la enfermedad mental en general, sino con el tema del suicidio en específico, que luego pondré algún ejemplo. Entonces, para no pisarme mucho con la última mesa, voy a poner algún ejemplo de cómo se podría abordar en esos medios de comunicación una noticia sobre el suicidio, ¿no? Y para ello, la propia Organización Mundial de la Salud tiene una guía de estilo, y en los últimos años casi todos los periódicos, bueno, desconozco si son todos, pero la gran mayoría de periódicos de tirada nacional, El País, El Mundo, ABC, tienen una guía de estilo de cómo contar noticias del suicidio, y de hecho aunque luego lo podemos opinar, ha cambiado mucho la forma en que cuenta la prensa una noticia sobre el suicidio, ¿no? Y ejemplos ya que van siendo un poco más antiguos, pues van a ser casi todos antes de la pandemia probablemente, pues de cosas que no se deberían de hacer, ¿no? Nadie lo hace obviamente a propósito. Cuando alguien, entiendo, que escribe una noticia, también es buscando no solamente dar la información, sino que acudan a esa noticia. Y esto no es que se haga de forma explícita como no hay que hacerlo, pero si vemos, el suicidio va muy de la mano del sensacionalismo, del clickbait actual, ¿no? De poder ver, jolín, es como un suceso muy morboso en comparación con otro tipo de causas de muerte. Pues en este caso, por ejemplo, cuando falleció Avicii, pues se utiliza el método que utilizó, da acceso a un vídeo en el que salía pues el cristal roto, el titular es bastante sensacionalista, ni que decir esta noticia de un jugador de la NFL en el que no solo se explicita el método de suicidio y se dan detalles, sino que hay un vídeo en el que aparece desnudo y momentos antes del suceso. Bueno, ejemplos hay un montón que luego nos podemos parar y lo vamos a ver en la última mesa. Frivolizar con el título, pues, otro suicidio, como si fuese algo tan banal y no tuviese repercusión precisamente en ese efecto imitación, efecto Werther, o incluso a veces con un caso, pues en la muerte de Zombie Boy, por ejemplo, que primero se dijo que era un suicidio, lo dijo Lady Gaga, luego no se sabía, podía haber sido un accidente, incluso había debates en la televisión, pues de supuestos expertos hablando de si había sido un suicidio o no, como si fuese algo que se prestara al debate. Incluso en algún periódico apareció la nota de despedida, ¿no? Que es algo que encoge tanto como: lo gritamos sobre las estrellas colgadas arriba, almas arrojamos el pozo de piedra, como el fuego puesto entre dos destinos, de la mayoría de las rectas menos sombrías, cada respiración corta hielo mientras se pesa la carne. Y esto aparecía en una noticia de un periódico de tirada nacional. Testimonios de la vida y muerte de una persona que se suicidó en La Paz. Pero, y cada vez más, hay múltiples ejemplos de cómo sí podemos aprovechar
el efecto que pueden tener los medios de comunicación, no solamente de silenciarlo y no contarlo, que era un poco la creencia antiguamente, aunque luego lo podemos debatir, sino aprovechar esa oportunidad de contando bien una noticia sobre el suicidio, sin frivolizar, dando datos, con testimonios de expertos, puede ser también una oportunidad de ese efecto contrario al verte, ese efecto papágeno, ese efecto de prevención del suicidio, ¿no? Pues un testimonio mucho más respetuoso con la persona, información exacta sobre dónde buscar ayuda, no solamente con lo que ha pasado, educar al público y concienciar en general con el fenómeno del suicidio, tener mucho cuidado al informar sobre el suicidio de celebridades, que no era el caso de esta noticia. Y hay muchos ejemplos, ¿no? Con datos de prevalencia, como los que ha podido ilustrar antes Marina o va a ilustrar después Elena, títulos más respetuosos con el tema suicidio de la muerte silenciada, testimonios de supervivientes o de familiares, entrevistas con expertos, famosos o gente de éxito que ha pasado por ello, ¿no? Como puede ser Edurne Pasaban, Michael Phelps, Demi Lovato como influencer, y un montón de ejemplos que podemos luego debatir. Como conclusiones e introducción a mis dos compañeros de mesa, pues obviamente el suicidio se puede prevenir, por eso estamos aquí hablando del suicidio, y la prevención del suicidio se va a basar en prevenir no solo la ideación, no solo el intento, sino el suicidio y todas las conductas relacionadas. La prevención debe ser simultánea y en varios niveles. Y entre las medidas más preventivas de prevención se han identificado pues, los programas de concienciación, educación y formación, como hemos dicho, al público general, en las escuelas, a esos gatekeepers sanitarios. El seguimiento, no solamente detectar y hacer una consulta, sino que haya un seguimiento a estas personas y la restricción de los métodos letales. La accesibilidad que da Internet y los dispositivos móviles, que puede ser un arma de doble filo, como también antes ha contado Marina. Luego Marta Sánchez también hablará del tema de las redes sociales y de los dispositivos móviles, que también lo podemos debatir, de qué forma podemos hacer que pasen de ser un agente que nos perturba mucho en salud mental a ser una forma también de prevenir y de ayudarnos. Y por último, los medios de comunicación, que cada vez hay un cambio enorme, un cambio más grande en este sentido, pues deberían de prestar mayor atención al suicidio, que yo creo que sí que se está haciendo, de cara a concienciarse con el papel que pueden tener ellos mismos a la hora de prevenir el suicidio. Bueno, esta es la bibliografía que hemos seguido y nada, muchísimas gracias. ¿Tienes la presentación? Sí. Sí, igual más fácil, ¿no? Para hacer. No, perdón, hacer el juego de las sillas. Bueno, a continuación, Elena Alonso, que es psiquiatra en la unidad de hospitalización breve del Hospital de Torrejón, nos va a hablar de la pandemia suicida, de cuánto estamos hablando, ¿no? Nos va a ilustrar un poco con datos todo y la magnitud de este problema. Bueno, muchas gracias Íñigo por la presentación y a Marta y a Íñigo por haberme incluido en el curso. Yo me voy a centrar sobre todo, como os ha comentado Íñigo, en hablar sobre datos generales, pero he dividido la presentación en dos partes. Una, ahora se me oye bien, ¿no? Sí. Una, que voy a hablar sobre estos datos generales, más temas numéricos, cifras de epidemiología del suicidio en el mundo, en España, y luego sobre cómo han afectado las crisis que se han producido en los últimos años, crisis sanitarias, económicas, los numerosos conflictos bélicos que hemos vivido en los últimos años, la influencia del trastorno mental, aunque algunas cosas quizás me vaya a repetir con la doctora Díaz Marsá. Y luego ya una segunda parte, quizá un poquito más interactiva, en la que vamos a desmentir los mitos que siempre han circulado en torno al suicidio. Vamos a pasar a las cifras generales. Como ya han comentado Íñigo y la doctora Díaz Marsá, se produce un suicidio al mundo cada 40 segundos. Esto significa que hay 3.000 suicidios al día y que a pesar de todas las guerras que se están produciendo en los últimos años y conflictos bélicos, todas esas muertes sumadas no superan la que lo hacen los intentos de suicidio y las tasas de suicidio consumado. Además, la Organización Mundial de la Salud ha demostrado que en los últimos 60 años han aumentado las tasas de suicidio en un 50%. Y como ya han venido comentando mis compañeros, se suicidan más hombres que mujeres. Hay algunas regiones del mundo en las que este fenómeno se invierte, se suicidan más mujeres que hombres, y que además constituye la cuarta causa más frecuente de muerte en esta franja de edad entre los 15 y los 29 años. Os traigo aquí este mapa que es del 2019 porque aún no se han actualizado los datos, es de la página web de la OMS, que podéis acceder a ella muy fácil. Además os desglosa también los datos por regiones mundiales.
Y como veis aquí está separado por colores. El color azul más oscuro representa a los países que tienen las tasas de suicidio más bajas, menos de 5 suicidios por cada 100.000 habitantes. Como veis, por ejemplo, algunos países del sur del Caribe, del norte de África y el Mediterráneo oriental y algunos países del sureste asiático. Luego ya en un color azul más clarito tenemos aquellos países, entre los que se incluye el nuestro, en los que se producen entre 5 y 10 suicidios por cada 100.000 habitantes. Que sepáis que España está en torno a 8, actualmente 8 o 9 últimamente. Como decía, es el caso de España, Reino Unido, Irlanda, China, algunos países del centro y del sur de África, en la zona de Oriente Medio, prácticamente casi todos los países de Latinoamérica, México. Y luego veis en color amarillo los países que tienen la tasa de suicidio algo más elevada, entre 10 y 15 por cada 100.000 habitantes. Canadá, países escandinavos, casi todos los del centro de Europa, Australia y la India, y algunos por ahí del sur de África. Y luego ya en color naranja, los que se llevan la palma, digamos, más de 15 suicidios por cada 100.000 habitantes. Estados Unidos, Rusia, los países del este de Europa y algunos países del sur de África. Y ya pasamos a hablar de la epidemiología del suicidio en España. Con esta diapositiva me repito un poco con lo que ha contado antes la doctora Díaz Marsá, pero que sepáis más o menos que el Instituto Nacional de Estadística suele publicar a mitad de año, en junio de cada año, unos datos provisionales sobre las muertes que se han producido el año anterior, las causas. En junio del año pasado se publicaron unos datos provisionales y en diciembre se publicaron ya los datos definitivos sobre las muertes que se hayan producido en 2022. Y se comprobó que realmente el número de suicidios real había superado la que se había calculado inicialmente. Es decir, se han suicidado creo que unas 130 personas más de las que se habían calculado inicialmente. No me extiendo más aquí porque ya lo han contado antes, pero en definitiva que sepáis que en el 2022 se suicidaron 4.227 personas en España, casi las 3/4 partes fueron hombres y el cuarto restante fueron mujeres, lo cual significa que la media de suicidios en España diaria está aumentando. Estamos en torno a 11,6 suicidios diarios. Y esta es la nota de prensa que ha publicado el pasado mes de junio el Instituto Nacional de Estadística sobre las muertes en 2023. Parece en principio que las caídas accidentales han superado de nuevo a las muertes por suicidio, aunque si lo separamos por sexos, vemos que la causa de muerte externa más frecuente en hombres sigue siendo los suicidios. Y esto es también, repetirme algo con la doctora Díaz Marsá, pero que sepáis que hasta el 2007 la principal causa de muerte externa en España eran los accidentes de tráfico, pero gracias a todas las campañas que ha habido de seguridad vial y de prevención, esas muertes por accidentes de tráfico han pasado en segundo lugar. De tal forma que de 2007 hasta ahora, hasta que no se publiquen los datos definitivos del 2023, son las muertes por suicidio consumado. Y aunque en general en el mundo y en España también se ha producido de manera similar, desde el 2000 hasta el 2019 los suicidios habían disminuido algo, en España a partir de 2018 esta cifra se vuelve a disparar. Y esto a partir de 2020, después del COVID, la cifra no ha hecho más que empeorar. De hecho, 2022 registra la tasa más alta de suicidio, es el máximo histórico y además es el tercer año consecutivo en superarla. Ahora mismo estamos hablando de que se producen 8,85 suicidios por cada 100.000 habitantes. Y si lo separamos por sexos, 13,34 en hombres y 4,52 en mujeres. Y es cierto que aunque España no tiene las tasas de suicidio, no son las peores comparadas con otros países de nuestro entorno o que tienen un desarrollo económico similar, sí es cierto, y esto lo han demostrado varios estudios, y es que una vez que aparece la ideación suicida, el riesgo que hay de que se planifique, y una vez que se planifica, que se pase a intentar el suicidio, es bastante superior al resto de países de nuestro entorno. Algunos datos preocupantes que ya os ha traído la doctora Díaz Marsá es que el suicidio infantil en 2021, fue el peor año. La población infantil, la menor a 15 años, se llevó la peor parte en 2021. Se produjeron 22 muertes por suicidio en menores de 15 años. En 2022 esta cifra se redujo algo, 13. El año 2022 fue el peor para el suicidio de adolescentes. Se suicidaron 75 menores de 19 años. Y en cuanto a las mujeres jóvenes, entre 15 y 29 años, se suicidaron 117 en 2022 y en el año 2021 se habían suicidado 79.
Y bueno, como os decía, iba a hablar también de cómo han afectado a esta cifra de suicidio pues todo lo que hemos vivido en los últimos años. Las guerras, el aumento en la incidencia de trastorno mental, las crisis sanitarias, económicas. Hablar, por supuesto, del trastorno mental. La mayoría de autopsias psicológicas, que viene a ser un estudio que se realiza cuando una persona se ha suicidado, es un estudio muy exhaustivo y muy completo que se realiza para intentar inferir el estado mental de esa persona. Se recoge información médica, psicológica, social, laboral, familiar, para intentar averiguar en qué estado se encontraba esa persona antes de suicidarse. Pues la mayoría de estudios coinciden, incluso algunos hablan de cifras superiores, de que el 90% de personas que han cometido suicidio sufrían un trastorno mental. Y como ya han comentado, la depresión mayor es la que se lleva, digamos, el mayor número de suicidios. Y ya separados por sexos, las mujeres que más se suicidan son las que tienen trastornos afectivos, y en el caso de los hombres, el trastorno por consumo de sustancias, sobre todo alcohol, y trastornos de personalidad. Pero aquí hacer un inciso, porque no quiere decir que todas las personas que tengan trastorno mental se suicidan, ni que todas las personas que se hayan suicidado tengan un trastorno mental. Eso es importante tenerlo en cuenta. Es decir, que es una condición necesaria, pero no es suficiente. Hay muchísimos más factores que afectan, como por ejemplo crisis económica y desempleo. Aunque en España la relación que hay entre el desempleo y la tasa de suicidio es peculiar, es bastante más complicada, a nivel general en el mundo se estima que cada 1% de tasa de desempleo que aumente va a aumentar el número de suicidios en un 0,79%. Pero se ha demostrado que casi más importante que la tasa de desempleo va a afectar más al número de suicidios las políticas que tenga un país para la protección laboral y social. Es decir, cuanto más dinero se invierta en proteger respecto al desempleo, respecto a precariedad económica, más va a reducir, más impacto tiene eso sobre el número de suicidios. Y por supuesto, como sabéis, los conflictos bélicos en el último siglo pues hemos tenido muchísimas guerras, y más en los últimos años con la guerra de Ucrania e Israel-Palestina. Se ha demostrado que durante el periodo agudo en el conflicto armado no aumenta la tasa de suicidio en general, pero sí que en el periodo de posguerra ocurre. Por ejemplo, después de las guerras mundiales, en la posguerra civil española aumentó la tasa de suicidio pues la penuria, la miseria, la precariedad económica, el temor a las represalias políticas. O, por ejemplo, después de la guerra de Vietnam comenzó muy conocido ya el trastorno por estrés postraumático, empezó a estudiarse en esta época la conocida neurosis de guerra, y se demostró que el aumento en la tasa de suicidios en los excombatientes estaba muy relacionado con el trastorno por estrés postraumático. Y por supuesto tenemos que hablar de la repercusión que ha tenido el COVID-19. Yo me he centrado sobre todo en los estudios que comparan la tasa de suicidio durante los peores meses del cierre, el confinamiento de 2020, y las tasas de suicidio que se han producido posteriormente. En la mayoría de países que tienen un nivel de desarrollo similar al nuestro, durante los meses de marzo a mayo de 2020, las tasas de suicidio en general no aumentaron, incluso disminuyeron, ni tampoco se vio que aumentaran en las personas con un trastorno mental previo, pero sí que hubo un efecto rebote posterior. Y sobre todo, lo que está claro, y esto en la mayoría de los estudios coincide, hay muchísima bibliografía publicada en este sentido, es que tuvo un impacto muy negativo a nivel social y psicológico. No se ha visto nunca tantos síntomas de ansiedad, depresión, conductas autolíticas, y todo también, por supuesto, muy relacionado con lo que provocó el COVID. Miedo, desesperanza, aislamiento, precariedad económica, etc. Y bueno, ya paso a una segunda parte, que es la de desmentir mitos. Vamos a comenzar con un test, espero que funcione el enlace. Es muy sencillo, sí que me gustaría que contestáramos entre todos. Que lo elaboró la Confederación de Salud Mental de Andalucía. Vale, parece que va. Es muy sencillo, pero si fallamos uno, volvemos al principio, ¿vale? Bueno, esto es como muy de colegio, pero bueno, empezamos. Le voy a quitar esta música celestial que tiene. A ver. Sí. Los medios de comunicación no deben hablar de suicidio para evitar el efecto llamada. Bueno, esto creo que ya lo ha comentado Íñigo. Falso. Lo hemos vuelto. El suicidio sí se puede prevenir. Verdadero.
Todas las personas avisan a su entorno acerca de sus intenciones suicidas. Falso. Vamos bien. La publicación de información responsable y adecuada puede prevenir el suicidio. Verdadero. Los intentos de suicidio son una llamada de atención. Más alto. La persona que realmente quiere acabar con su vida no avisa. ¿Todo falso? Las personas que se suicidan son egoístas o valientes. La mayoría de los suicidios suceden repentinamente sin advertencia previa. Yo creo que algunas veces, aunque parezca muy sencillo como muy para la población general, algunas veces nosotros caemos en eso también. ¿Solo las personas con trastornos mentales son suicidas? Esto ya lo he dicho antes. Falso. Bien. Quien haya tenido ideaciones suicidas alguna vez nunca dejará de tenerlas. Vale, muy bien todo. Vale. Es muy sencillo, pero es verdad que incluso creo que nosotros mismos trabajando diariamente con pacientes podemos caer incluso en algunos de estos tabúes que hay. Yo solo voy a hablar un poquito más de algunos de ellos. Los intentos de suicidio son una llamada de atención. Creo que todos lo hemos pensado muchísimas veces. A lo mejor sí sé que son una llamada de atención, pero creo que tenemos que reformularlo. Es más una petición de ayuda. Es una persona que sufre y que la única manera que tenía de decir o de demostrar o de salir de esa situación es me encuentro muy mal, quiero acabar con todo, no veo otra solución. Por tanto, llevan a cabo un intento de suicidio y es la manera que tienen de demostrar me estoy sintiendo muy mal y no sé cómo salir de esta, por favor necesito ayuda. La persona que se acaba con su vida no avisa. En general, hay un pequeño porcentaje en la que son inesperados los suicidios, pero casi todo el mundo, y esto lo ha demostrado la mayoría de los estudios, sí que avisan. Algunas señales de alarma sí que hay, pues cambios a lo mejor en su vida, comportamientos. Incluso se ha visto que muchos en los meses previos, antes de hacer un intento de suicidio, habían comentado a su médico de cabecera o que se encontraban mal, que estaban pasando por una mala época, que estaban sufriendo, que se le habían pasado por la cabeza pensamientos negativos, etc. ¿Es un acto egoísta o valiente? Bueno, creo que no estamos aquí para emitir juicios de valor y que realmente la única interpretación que podemos hacer del suicidio es que es el acto de alguien que sufre. Si alguien quiere suicidarse, no se puede hacer nada. O, dicho de otra forma, lo de cuando alguien se mete en la cabeza a suicidarse, no hay manera de quitárselo. Al final, el estado emocional que más se relaciona con el suicidio, esto está más que demostrado, es la desesperanza. Y la desesperanza acaba provocando como una visión en túnel. Y la persona pues no ve salidas alternativas, ve el suicidio como si no existo, no sufro, se acaba todo. Pues hay que demostrarle a la persona que tal y como ahora se encuentra mal, también hay épocas en las que ha estado bien y que puede volver a ese periodo. Es decir, que los estados de ánimo son transitorios, que nunca nada va a durar para siempre. Hablar sobre el suicidio incita a ello, ya lo ha comentado también Íñigo, es falso. Hablar sobre el suicidio siempre de una manera respetuosa va a prevenir, incluso alivia. De hecho, nos habrá pasado muchísimas veces que veis a un paciente, le preguntáis por ideas de suicidio y de hecho dice después, se siente agradecido de nunca he hablado de esto, me estaba muy agobiado, qué bien que he podido por lo menos soltar toda mi angustia. Y los medios de comunicación no deben hablar sobre el suicidio para evitar el efecto llamada, ya me estoy repitiendo, sí que hay que hacerlo, pero siempre de una manera responsable. Y el suicidio no se puede prevenir, por supuesto, se puede prevenir proporcionando el apoyo emocional que necesita la persona en el momento preciso y con una serie de estrategias. Yo traigo aquí las que propone la Organización Mundial de la Salud, son 4, muy sencillas, hay muchísimas más, pero las 4 principales son estas, porque se han demostrado que son las más efectivas para reducir el número de suicidios. Y es minimizar el acceso a los métodos letales, que ya se está realizando. Por ejemplo, se está reduciendo la dosis y el número de comprimidos que traen los envases en las farmacias de los fármacos que más se utilizan para realizar intentos de suicidio, como los analgésicos, opioides. Actuar mucho de una manera muy intensiva en la población adolescente, que como hemos visto se ha llevado la peor parte del aumento de las tasas de suicidio. Además es una época muy complicada
en la que la gestión emocional es más difícil y es el momento en el que se aprenden todas las estrategias de manejo emocional, habilidades sociales. Comunicación responsable en los medios y detectar aquellos casos y hacer un seguimiento estrecho de las personas que tienen conducta suicida. Y para concluir, me repito un poco con lo que he ido diciendo a lo largo de la presentación, que el suicidio ha ido aumentando en los últimos años a nivel mundial y en nuestro país, sobre todo desde 2018, y muy incrementado después de 2020, que es el tercer año consecutivo en el que se supera el máximo histórico de suicidios, que ha aumentado sobre todo en población joven y que ha habido, por supuesto, una influencia de todo lo que hemos vivido en los últimos años, la guerra, la crisis sanitaria y las crisis económicas, y que el suicidio siempre se ha visto rodeado de muchísimos tabúes y muchos mitos que no han hecho más que perjudicar e interferir en que se pueda prevenir, y que por supuesto se puede prevenir. Esta es la parte de la bibliografía que he utilizado y os dejo mi correo por si hay alguna pregunta, alguna cuestión que queráis aclarar, y agradezco a todos mucho la atención. Muchas gracias, Elena. Bueno, dejamos las preguntas para después de la mesa de Alejandro, ¿vale? Para debatir luego todos. Por último, Alejandro de la Torre-Lu, que va a hablarnos de investigación en suicidio, cómo lo hacemos. Alejandro es compañero, es profesor del Departamento de Medicina Legal, Psiquiatría y Patología de la Universidad Complutense de Madrid, así como coordinador de la Plataforma Nacional para el Estudio y la Prevención del Suicidio. Así que cuando quieras, Alejandro. Muchas gracias. ¿Sabes cómo lo puedo poner acá? Así. Ahí. Perfecto. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, agradecer a la organización de los cursos de verano por permitirnos estar aquí. También agradecer a Íñigo y a la organización del curso por invitarme a participar en el mismo, y agradecer a todos los que estamos aquí por estar aquí. Pues mi presentación tiene estos tres contenidos que les indico a continuación. Voy a hablar un poquito de cómo investigamos en suicidio. Voy a hablar también un poquito de evidencias de investigación en suicidio teniendo en cuenta el modelo multinivel de prevención del suicidio, y por último pues voy a reseñar algunas conclusiones que las he indicado dentro del epígrafe que nos falta. Bueno, siempre me gusta empezar mis presentaciones incluyendo alguna frase de alguna persona famosa, alguna persona que pueda hablar sobre la temática en concreto. Lo que pasa que en este caso pues me ha resultado bastante difícil porque encontrar como de escritores investigación, suicidio y cosas más, pues bueno, no hay mucha gente que haya dicho ninguna frase célebre como pueden pensar. Entonces me traigo esta de la Organización Panamericana de la Salud. Pues nada, que habla de esa importancia de la investigación dentro de la acción en salud pública, salud mental y en otros campos de la salud. La investigación es indispensable para resolver los desafíos de la salud pública, ya sea abordar las enfermedades de la pobreza, responder al aumento de las enfermedades crónicas o garantizar que las madres tengan acceso a la práctica de partos seguros. En suicidio también hacemos cosas. De hecho, es un eje fundamental para el desarrollo de la prevención, de la intervención en conducta suicida. Aquí les presento diferentes ámbitos en los que la investigación aporta desde elementos tan importantes como es la delimitación de la problemática de la conducta suicida, la delimitación de los perfiles clínicos de las personas que tienen este riesgo suicida, indudablemente también esa vigilancia epidemiológica, saber los números, las cifras con las que contamos dentro de la conducta suicida, pero también el ámbito de la investigación nos lleva al desarrollo de políticas de salud pública, que luego en el fondo pues, son importantísimas para manejar los recursos que tenemos para afrontar pues, todos los problemas de la conducta suicida y de la muerte por suicidio. Tenemos muchos tipos de hipótesis que podemos llevar a cabo, que podemos resolver dentro de la investigación, en el contexto de investigación en suicidio. Tenemos hipótesis más de describir aquellas cosas que no son relevantes, describir el perfil de personas con riesgo suicida, asociar variables o factores que están influyendo en el desarrollo de la conducta suicida, y también plantear causas-efectos, mecanismos explicativos que nos llevan a tener mayor riesgo suicida, que nos llevan a presentar la eficacia de tratamientos, etc. Podemos investigar en momentos puntuales con fotos instantáneas de cómo se está llevando a cabo pues, esa conducta suicida, ideación suicida. Por conducta suicida incluyo tanto ideación como conducta. Está ese continuo, entre comillas, de conducta suicida que habla de la transición de la ideación, planificación y conducta suicida, y los modelos teóricos, los modelos taxonómicos más clásicos
hablan de conducta suicida, incluyendo ambos tipos de elementos principales. También tenemos indudablemente la investigación de tipo longitudinal, que es aquella que habla del paso del tiempo como elemento básico para estudiar esos mecanismos causa-efecto. Y tenemos diferentes contextos de estudios de la conducta suicida, el contexto más comunitario, de población en general, y contextos más clínicos, como pueden ser los hospitalarios o contextos de salud pública, salud, atención primaria, etc. Y ahora voy a empezar dando evidencias de prevención del suicidio, partiendo del modelo de prevención del suicidio a nivel de la perspectiva multinivel, ¿no? Una estrategia de prevención del suicidio debe ser multinivel. Ya les he comentado anteriormente que el suicidio es un fenómeno poliédrico, un fenómeno que tiene múltiples aristas y que tiene múltiples formas, y por ello pues el hecho de encontrar pues factores de riesgo, por ejemplo, pues para ideación suicida, para planificación de la conducta suicida, para intento suicida, etcétera, debe ser intersectorial. Intersectorial implica que no exclusivamente nos podemos centrar en salud. Ejemplos de prevención de la conducta suicida que han propuesto mis compañeros anteriormente implican la acción sinérgica de diferentes elementos. Por ejemplo, poner mamparas en puentes indudablemente no es una competencia de salud, como pueden pensar. Tampoco el entrenamiento en programas educativos es competencia en salud, o al menos totalmente no es competencia. Multifactorial, como bien han dicho mis compañeros, todos esos granitos de arena que sumamos en prevención nos llevan a un perfil de prevención importante. Prevenir exclusivamente la impulsividad no nos lleva a prevenir el suicidio. Prevenir exclusivamente la depresión no nos lleva exclusivamente a prevenir el suicidio, etc. Y sobre todo, y por eso lo marco en un color bastante diferente, basado en la evidencia, basados en estudios rigurosos y claros que nos permitan diferenciar o establecer esos factores de riesgo, factores protectores, etc. Voy a entrar a hablar de este modelo multinivel. El modelo multinivel clásico habla de 3 niveles de prevención. El nivel de la prevención universal, que abarcaría a toda la población, sería aquel, bueno, aquí como pueden ver hay más cantidad de individuos, implica que hay mayor proporción de la población que está bajo el beneficio de ese nivel de prevención, que es la prevención universal. Luego tenemos grupos específicos que tienen mayor vulnerabilidad. En el caso, bueno, ahora después hablaré de alguno de ellos, tienen mayor vulnerabilidad para la conducta suicida y la muerte por suicidio. Y por último nos encontramos con lo que se llama la prevención indicada, que es aquella que se centra en individuos que tienen, vamos a decir, una acumulación de factores de riesgo o una desacumulación, una pérdida, o no tienen factores protectores importantes. Luego hablaré también de algunos de ellos. Voy a entrar en todo. Esta pequeña pirámide invertida pues también da cuenta de esa cantidad de población que está implicada. Encontramos múltiples estrategias que se han llevado a cabo a nivel universal. La investigación ha proporcionado evidencias. Empiezo hablando de algunas de ellas. La vigilancia epidemiológica, por ejemplo, es una de ellas. Este es uno de los estudios en los que nosotros participamos, donde hablamos de todas esas muertes por suicidio que hay a nivel mensual. Esta aquí a la izquierda, ustedes lo ven a la izquierda, sí. A la izquierda verán la serie temporal de muertes por suicidio en España, del 2000 hasta 2021. En este caso es un estudio que ya tiene un par de años de demora, pero me sirve para ilustrar cómo vamos. No sé si se ve muy bien. Bueno, lo señalo yo, no se ve muy bien. Hay una línea, una parte sombreada en amarillo, que la estoy señalando aquí como ven. Esta es la parte de la crisis económica del 2008 al 2014. Y luego ven una parte... no se ve muy bien tampoco. Bueno, les he hecho un zoom aquí, que es esta última parte, es la parte de la pandemia por COVID. Ven que hay 2 picos de crecimiento de mortalidad por suicidio bastante importante en los 2 años primeros de la pandemia. Este estudio es una pequeña fotografía de cómo ha ido la mortalidad por suicidio. Nosotros encontramos aquí que morían más personas por suicidio en grandes ciudades o capitales de provincia, personas solteras también, con estado civil soltero. Tengan en cuenta que estos son datos derivados de registros de mortalidad nacional. Partimos de alta sensibilidad, en el sentido de que las muertes por suicidio son certificadas por forenses y por tanto sabemos que esas muertes son muertes por suicidio. El problema es que hay no tan alta especificidad. Las otras causas de muerte pueden ser consideradas como otras causas de muerte, pero a lo mejor eran muertes por suicidio.
En este sentido, una de las acciones principales que se están haciendo en diferentes países es el hecho de tener registros nacionales de conducta suicida y de muerte por suicidio. El Registro Nacional de Irlanda es uno de los que está llevando a cabo una acción más potente en este sentido. Tenemos otros países, como son países escandinavos, que tienen esos registros de salud, vamos a decir, pero no es exclusivamente salud, lo linkean, lo coordinan con otros tipos de registros sociodemográficos, de otra serie de servicios educativos, etcétera, que nos dan mucha mayor capacidad para decidir qué servicios pueden ayudar a la prevención del suicidio. En España estamos intentando hacer algo. Ahora mismo tenemos registros de mortalidad y lo proporcionamos a la población dentro de una perspectiva relativamente entendible o relativamente cercana a la población, como es lo que presentamos en la Plataforma Nacional para el Estudio y la Prevención del Suicidio. Y luego tenemos otra serie de acciones derivadas de campañas publicitarias que se llevan a cabo en múltiples países. Aquí les traigo pues 3 anuncios de diferentes países con respecto a la prevención del suicidio. En España estamos bastante carentes de este tipo de campañas publicitarias que sensibilizan de forma bastante clara a la población. Y bueno, entrando en un tema que ya han hablado mis compañeros y que después hablarán, esta tarde hablarán Santiago, que lo veo por aquí también, sobre cómo los medios de comunicación influyen en el suicidio. Aquí les presento un estudio bastante clásico que se llevó a cabo en 2012 con respecto a cómo se publicitó la muerte por suicidio de este señor. Este señor es Robert Enke, no sé si les suena a alguno de ustedes. Es un portero de fútbol, de hecho jugó en la selección alemana y también jugó en el Barça, en el Barcelona un tiempo. En este estudio pues se evaluó cómo aumentaban las muertes por suicidio por el mismo método que usó Robert Enke después de la comunicación en prensa de pues cómo esta persona pues se quitó la vida. Y como ven ustedes, el pico este rojo, no sé si se ve muy bien, sí. Este pico rojo habla de ese aumento de muerte por suicidio en las regiones cercanas a donde falleció Robert Enke, como consecuencia de pues ese efecto llamada, entre comillas, ese efecto Werther que se llama, ¿sí? Les he traído este ejemplo, pero claro, el efecto contrario es el efecto Papageno, que se llama, que es ese efecto promotor de una conciencia social de la conducta suicida, que se deriva pues también de todo este tipo de campañas por un buen uso de los medios de comunicación o un buen uso comunicativo de las herramientas de los medios de comunicación con respecto al reporte de los fallecimientos por suicidio. Sigo un poquito más, hablo de poblaciones o prevención selectiva. Es la prevención que se destina en grupos especialmente vulnerables de la conducta suicida. Aquí les traigo algún ejemplo, les traigo el ejemplo de la población mayor. No es que haya más muertes por suicidio a nivel global en la población mayor, a nivel global crudo, vamos a decirlo, ¿no? Pero sí a nivel relativo, y eso es muy importante. Indudablemente tenemos menos población mayor todavía que población de mediana edad, por ejemplo, ¿verdad? Claro, las tasas de muerte por suicidio en población de mediana edad pueden ser mayores si no se ajustan por el tamaño de la población de esa edad. Aquí se ve claramente esa muerte por suicidio más elevada en poblaciones pues, de 2 países asiáticos. Me he traído este ejemplo porque es uno bastante clásico. Luego también les traigo un ejemplo de un estudio, un metaanálisis que se llama, que es un estudio de revisión de estudios científicos que hablan de muerte por suicidio, de intentos suicidas, perdón, en población LGTBIQ+, y se habla de 4 veces más riesgo de intentos suicidas en personas LGTBIQ+. La Organización Mundial de la Salud habla de que tenemos que reforzar diferentes entornos sensibles a mortalidad por suicidio o a conducta suicida, entre ellos la atención primaria, escuelas y centros de secundaria y las residencias de personas mayores. Y también se habla de la importancia de la monitorización de las personas, como ya también han comentado mis compañeros, en el sentido de un mayor seguimiento de esas personas, un seguimiento más intensivo, porque son personas especialmente vulnerables para la muerte por suicidio. Aquí les traigo unos datos muy pequeñitos de un estudio que estamos haciendo nosotros en la Comunidad de Madrid, se llama Episan School. Evaluamos a 1.500 adolescentes aproximadamente, de 12 a 16 años, y encontramos unas tasas que podrían resultar relativamente previsibles quizá, pero alarmantes a la vez. Casi un 13% de riesgo suicida en adolescentes de 12 a 16 años, un 25%, 1 de cada 4 adolescentes más o menos tenía ideación suicida activa,
El intento suicida, lógicamente, pues tenía una prevalencia mucho menores, en torno a un 6%, y la autolesión no suicida también es alarmante. 1 de cada 3 adolescentes usan el dolor como forma de regular sus emociones o de afrontar pues, situaciones estresantes en su vida. Y por último, entro un poquito en prevención indicada. Prevención indicada es aquella que se deriva de la acumulación de factores de riesgo. Aquí les traigo algunos datos de uno de los estudios que ya ha presentado Marina Díaz. El estudio Survive es un estudio en contexto hospitalario. Hay 12 hospitales participando en este estudio. Aquí les traigo algunos datos que no son definitivos, son relativamente preliminares. Tenemos una muestra de unos 1.600 personas que tenían un intento suicida y que ingresaron en el hospital. Los evaluamos en torno a 15 días después de ese intento. Aquí tienen algunas características más o menos para que lo vean, pero sí que me gustaría pues, presentarles estos datos un poco. Estos son más o menos pues, aquellas características que tiene la persona que tenía un intento suicida en la época de la pandemia. Son datos de personas que recogimos en torno a mediados de 2020 hasta 2022-23. Aquí ven algunas características que pueden tener estas personas, pero me gustaría centrarme sobre todo en los datos de adolescentes. Los adolescentes tenían un perfil mucho más grave que las personas adultas que ingresaron. Viendo la parte de abajo, por ejemplo, nos encontramos que un 64% tenía ideación suicida activa intensa, autolesiones no suicidas relativamente esperable. Es muy común que las personas adolescentes pues, tengan una elevada tasa de conducta autolesiva en esta época, y nos sorprendió especialmente que en esta cohorte el 94% eran reintentadores. Eso se refiere a que ya habían tenido un intento previo. O sea que esto es bastante llamativo. 1 de cada 3 adolescentes de los que nosotros veíamos había tenido al menos 2 intentos previos antes de que vinieran al hospital por este intento. Podían haber tenido algún intento hospitalario, indudablemente, pero muchos de ellos, pues estos intentos los tenían muy invisibilizados. Por último, otro de los estudios que llevamos a cabo nosotros es relacionado con la prevención indicada, la prevención del reintento. Encontramos diferentes metodologías y vimos que los tres principales que cortaban el intento suicida eran esa priorización de la atención psiquiátrica, era también ese seguimiento telefónico, pero especialmente el que se acompañase de psicoterapia, que reducía bastante esa probabilidad de reintento suicida. Muy bien, para terminar, simplemente concluir que la investigación sin duda es fundamental para que tengamos una estrategia de prevención del suicidio más fundamentada y más importante, pero nos faltan muchas cosas. Nos faltan principalmente conocer los números reales de conductas suicidas, de muerte por suicidio de las personas. No sabemos cuál es, bueno, como ven en el logo que tenemos en la plataforma, que es un iceberg, no sabemos qué es lo que hay debajo de esa conducta suicida que estamos viendo pues en contexto comunitario o en contexto clínico. Nos faltan modelos predictivos más eficaces o más precisos, y los nuevos factores de riesgo se tienen que tener en cuenta, esas nuevas tecnologías, ese uso de Internet. Es muy importante que lo tengamos en cuenta. Lo que sí que sabemos y que estamos intentando transmitir es que cada persona somos agentes preventores de la conducta suicida. Me gustaría ahora presentarles un pequeño vídeo, dura un minutito, a ver si puedo, aunque sea lo intento, aquí está. Bueno, le sitúo un poco de qué va este vídeo. Este vídeo fue un corto presentado en los premios de cortos del Teléfono de la Esperanza, que hace cada año, se llama Distancias, es de 2020, es un vídeo de un minutito, es muy descriptivo, no le voy a decir más nada, solamente que pasa o está grabado íntegramente en una parada de metro de Barcelona. Entonces, pues, es muy cortito. El sonido quizás no es importante, pero bueno, lo vamos a poner. No es muy importante porque las imágenes yo creo que hablan solas. Distribúyanse a lo largo del andén y dentro de los vagones una vez dentro del tren.
Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Sí. No sé si alguien quiere preguntar algo o hacer alguna reflexión o aportación. Quería saber si hay personas que no avisan. Es decir, el suicidio se puede prevenir según lo que estamos escuchando, pero no hay una casuística de personas que no avisan. Y luego, cuando se trabaja la terapéutica con familiares de víctimas o con familiares de suicidas, a ellos si se les dice que no podían haber hecho nada, ¿no?, para desculpabilizarles. Entonces, esa idea hay veces que no casa, porque ellos se sienten culpables, y hasta qué punto hay algún tipo de casuística donde la prevención fuese imposible, si existe o si no existe. ¿Es para alguno? ¿Es para todos? Bueno, para quien quiera. Bueno, empiezo yo. Sí. O sea, por la parte de... Bueno, gracias por la aportación y la reflexión, y estoy muy de acuerdo. Hay una parte que desconozco si hay una casuística, creo que es muy difícil medir lo no explicitado en autopsias psicológicas y demás, eso no sé si luego Alejandro nos puede decir algo más. Y desde luego es un poco un mensaje contradictorio, ¿no?, de decir... Estamos aquí con el mensaje como muy claro de se puede prevenir el suicidio. Un porcentaje altísimo de la gente que se suicidia avisa al médico de cabecera, a los gatekeepers que hemos dicho antes, profesores, pero sin embargo luego se da ese mensaje a la familia en estas posvenciones de no podéis, un poco más complejo la narrativa, pero que poco más que no podéis haber hecho mucho más que estar ahí, ¿no? Entonces, claro, cuando vienen a veces familiares o gente que trabaja en recursos más para la familia, más de posvención, se dan estos mensajes que a veces son como un poco no del todo claros, contradictorios por lo menos. Mi respuesta es, aparte de que desconozco los datos, que hay un porcentaje, creo que no es enorme, pero hay un porcentaje en el que no se puede hacer mucho más. Y va un poco en la contra de lo que he dicho como mensaje total de la mesa, incluso de las jornadas, pero sí que hay un porcentaje de muertes que se nos escapan. Se nos escapan ya no solo a nosotros dentro de la red de salud mental, que a veces hacemos como esa analogía, la muerte por suicidio en psiquiatría, en psicología, es como la muerte en quirófano, ¿no?, del cirujano, que cuando has sido paciente de uno, pues te la llevas en la mochila, afecta un montón, ¿no? Pero claro, es un fenómeno que se extiende mucho más allá, ¿no? Y creo, ¿no?, incluso algunos de los que están por aquí, que son compañeros de profesión o mis compañeros de mesa, respondería a eso, es que hay un porcentaje, no sé cuánto, que no podemos hacer nada más. Aparte de pues, esta campaña de informar, incluso de decir que nosotros muchas veces somos vulnerables a ese tipo de desgracia para todos nosotros. No sé si Elena quiere decir algo. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Íñigo, y yo creo que esto enlaza mucho con una pregunta que nos planteamos de si es posible el suicidio cero. Yo, por desgracia, creo que no, porque hay cosas que se nos escapan, pero como muchísimas otras, además creo que el suicidio es algo que implica tantísimos factores, que no es solo la salud mental, es lo social, es lo económico, la salud física. Creo que hay tantísimas cosas relacionadas que aspirar a un suicidio cero, por desgracia, creo que no es posible. Pero no quita que sea esto desalentador y que nosotros no podamos hacer algo dentro de nuestro campo, digamos. Por complementar la explicación de mis compañeros, bueno, partimos de que el suicidio, como he dicho anteriormente, es un fenómeno poliédrico, multifactorial. No hay un grano de arena que exclusivamente hagan una playa, vamos a decirlo así, ¿no? Yo creo que es bastante injusto que la culpa la reciban totalmente las familias, porque realmente no son los causantes de eso. No es una causa única e integral. Y luego, en relación a suicidios que no avisan, claro, ahí está. En general se habla de dos perfiles clásicos de intento suicida, ¿no? Un perfil más depresivo, digamos, donde se infla la ideación, llega a intento, ahí hay una nota, como hemos visto, hay un mensaje de despedida y tal, pero luego hay otro más impulsivo, ¿no? Que es hay determinados momentos que puede ser bastante difícil, sí, hay mucho, es decir, se infla muy rápido la emocionalidad y la persona no puede controlar esa emocionalidad y realmente, ¡pum!,
pues parece como que estalla y ya está. Claro, luego el trabajo clínico, que ellos pues indudablemente son expertos en ello, y implica pues eso, el detectar esas señales previas y demás que pueden llevar a que haya pues ese intento más impulsivo, ¿no? Bueno, no sé si hay alguien quiere añadir algo a la reflexión del compañero o alguna otra duda. Bueno, yo creo que lo perfecto es enemigo de lo bueno, ¿no? Yo creo que queda mucho por mejorar, pero el suicidio cero, como decía Elena, pues, no es posible porque la enfermedad mental a veces es silente y a veces las personas no tienen gente cercana, ¿no? Que pueda ver, las familias hacen lo que pueden, ¿no? Esto también es importante para no culpabilizar a nadie. Pero dentro de ese, que lo perfecto es enemigo de lo bueno, hasta llegar a lo bueno todavía nos queda un camino, ¿no? Totalmente. Sí, ahí al fondo. Y luego Jesús. Hola, a mí me gustaría tocar el tema brevemente, pero me gustaría que profundizaran un poquito respecto a las redes sociales. O sea, las redes sociales tienen un efecto directo en la tendencia de suicidios o no, o qué han observado en los datos de los últimos años. ¿Qué dices eso? Bueno, Pues sí, empieza tú si quieres. bueno, luego va a haber una mesa en la que se va a tocar ese tema, que la compañera Marta Sánchez, pero... O sea, pensando en la interacción, no sé si decir millennials, pero millennials, generación Z, o sea, que es tan intensa en redes sociales que eso seguramente tiene una afectación en el número de suicidios, pero no sé si tienen algún comentario o lo dejo para la mesa. En respuesta corta lo dejo para la mesa, seguro. Y así, a ver, vamos entre los tres, si no, pero... O sea, desde luego hay un cambio grande a la hora de... En la adolescencia, bueno, y me sabe mal decirlo yo, cuando hay una mesa infanto-juvenil, una mesa que se va a tocar además el tema de las redes sociales, pero dentro de ese conflicto con la identidad que puede ser la adolescencia, más en el sesgo de selección que puede ser los usuarios de la red de salud mental dentro de la adolescencia, el tema del suicidio hay una parte que se ha romantizado, en el sentido de que se puede hablar del suicidio, no siempre de la forma que nos gustaría a nosotros, pero es algo que está muy presente, mucho más que lo que estaba antes, ¿no? Ahora insisto, luego mis compañeros son mucho más expertos que, pero ahora en un colegio se habla de qué etiqueta de salud mental tienes. O yo soy PAS, yo estuve en seguimiento por psicología, yo me autolesiono, ¿no? Y ese fenómeno de el espectro de la conducta suicida forma casi parte del espectro de la adolescencia, a la hora de comunicarse y a la hora de ponerlo como identidad. Claro, y ahora la adolescencia, o bueno, la sociedad va de la mano de las redes sociales. O sea, mucho de lo que pasa en la identidad de uno o en el estado emocional de uno tiene que poner en una red social o lo tiene que compartir, porque es una forma que existe ahora inherente a nuestro día a día para comunicarnos. Entonces se da ese fenómeno también en las redes sociales, hasta el punto que si en una red social estilo Instagram pones suicidio, autolesión, te salta un filtro protector, necesitas ayuda, te sale como una serie de teléfonos o un algoritmo un poco de la mano de esto para intentar detectar a esa persona e intentar pues ayudarle desde ahí, ¿no? No sé, bueno, en mi primera parte. Sí. No, de hecho, yo preparando esta presentación, como buscaba todo cosas de suicidio, lo primero que me salió en línea en Google, de ayuda también, sí. 24. Yo creo que tienen como tú también has comentado antes, como un doble rasero. O sea, por un lado está muy bien tener información y que cuando alguien necesita ayuda tiene muy a mano páginas de atención, de ayuda, teléfonos, que la información está muy bien, pero creo que por otra parte hay, por ejemplo, bueno, que se dice mucho, ¿no? TikTok, es que hay algunos que son hiper explícitos, que hablan de cosas que ahí no hay ningún tipo de control. Entonces creo que tiene ahí una vara de medir ahí doble. En este concepto hay que diferenciar el uso del abuso. Una cosa es el uso de las redes sociales y otra cosa es el abuso. El abuso sí está asociado a una mayor prevalencia de trastornos mentales y por lo tanto a más riesgo. Pero es ahí importante ese término, uso frente a abuso. Otra cosa es cómo definamos el uso y cómo definamos el abuso, que también es otro más difícil de delimitar. Yo, por añadir una última cosa con respecto de investigación, sobre todo, hay una hipótesis que se relaciona con cómo usas las redes sociales o cualquier tipo de nuevas tecnologías, videojuegos, etcétera,
y eso es muy, muy determinante. Es decir, hay una hipótesis que habla de que el hecho de que cómo tú usas esas redes, por ejemplo, si lo usas por enmascarar, digamos, tu carencia de habilidades sociales para relacionarte en persona, esto va a provocar que haya menos oportunidades de enfrentarte a esos miedos que tienes y, por tanto, los factores de riesgo se incrementan, ¿no? Es decir, como que incrementa los factores de riesgo para la conducta suicida. Depende mucho del uso. Los videojuegos igual, es decir, si tú te pones a jugar a videojuegos por el hecho de que te guste jugar, vale, perfecto. Si tú lo haces por buscar otra vía de relacionarte con personas, por ejemplo, que te evita que te vean físicamente, que te tapa esas supuestas carencias, que no son carencias, ni mucho menos, ¿no? Pues te lleva a que esas supuestas carencias se potencien y, claro, tengas menos capacidad de afrontamiento. Tenía Jesús una duda. Agradeceros las 3 ponencias, que me parecen muy interesantes. Y luego mi pregunta era, un poco para los 3, recogiendo una cosa que había comentado Alejandro, sobre que a veces las muertes por suicidio quedan en el apartado otras causas, y un poco las estadísticas que habéis mostrado. La pregunta era si os creéis realmente los datos de los 800.000 o creéis que podrían estar artefactadas por el registro y ser mayores. Muchos más. Bien. Un par de puntualizaciones, si queréis empiezo yo. No, sí, empieza tú. Vale. Primera, haciendo línea con todo lo que hemos dicho, uno de los gráficos que proporcionaba Elena, por ejemplo, era esa muerte por suicidio a lo largo del mundo. Sí, claro, es verdad que hay países, por ejemplo, como Malasia, Indonesia y tal, que tienen unas tasas muy bajas. Bueno, entre otras razones era porque estaba penalizado hasta el año pasado. Por tanto, claro, no va a salir una muerte por suicidio. O Malta, por ejemplo, que todavía no permite enterrar a personas que mueren por suicidio en cementerios, por poner algún ejemplo. Claro, hay indudablemente ese estigma social que hay, hace que la persona, la familia, por ejemplo, diga que la muerte por suicidio de esa persona ha sido muerte accidental o ha sido que le ha atropellado un coche o cualquier cosa. Sin querer, es decir, estaba pasando y le ha atropellado un coche y ya está. De hecho, en el 2023, como bien ha presentado Elena, el suicidio ya no es la primera causa no natural de muerte, como ya salía en otros años, sino que son las caídas accidentales. Bueno, ahí dejamos, ¿no? Y bueno, ya les dejo mi Sí, no, compañero. y en la línea de lo que tú dices, Jesús, o sea, ¿cómo computas? Por ejemplo, cuando hay típica noticia, ¿no? De persona coge el coche en dirección, que eso además que un porcentaje alto son suicidios. ¿Dónde computa esa muerte? ¿Como accidente? ¿Como suicidio? Cuando se da la autopsia psicológica, ¿está ya computada en las cifras o no? Claro, y eso hay muchas diferencias y por eso en las cifras, pues lo que acaba de decir Alejandro, ¿no? Que Malta, que algunos países tengan muy, muy pequeños, quizás sea por eso, incluso nosotros, algunas de las diferencias entre comunidades autónomas, la forma en que se cataloga la muerte por suicidio es distinta entre las comunidades autónomas. Entonces, seguramente respondiendo a tu pregunta, esa cifra tan grande como son esas 800.000 muertes, incluso puede estar artefactada para menos, o sea, que sean muchas más las muertes por suicidio. Sí, no, yo solo añadir que eso es una de las llamadas de alerta que hace la OMS, que muy poquitos países realmente en el mundo registran bien el número de suicidios. De hecho, hay países que ni siquiera dan registros y hay otros en los que es esperable que haya una cifra muy superior que no se llega. O sea, que los datos que se reúnen realmente no son de calidad en muchísimos países del mundo. ¿Alguna otra pregunta o reflexión? Pues nada, primero quería daros las gracias porque habéis presentado el tema de una manera con muchísimo rigor, de una manera muy asequible para los que no somos expertos. Y tenía una pregunta para Elena. Cuando ha presentado los datos de la prevalencia en hombres y mujeres, me ha llamado la diferencia, que había entre uno y otro sexo. Sí. Entonces, no sé si son significativas, entiendo que sí. Y quería saber si había algún estudio que se había hecho sobre las causas que puede, digamos, dar como un elemento protector a las mujeres. Quizás sea porque gestionan mejor las emociones, que vengo de otro curso de gestión emocional, no quiero relacionar, ¿no? Entonces, no sé si es que gestionan mejor las emociones o lo que siempre se ha dicho, que las mujeres hablan de sus problemas y los hombres no. En mi familia hubo un suicidio de un tío, fue sin avisar, pero es verdad que cuando habéis estado comentando, pues la verdad es que pienso que sí que había señales de aviso. O sea, no dijo que se iba a suicidar, fue un intento a la primera, o sea, no fue varios intentos ni nada, pero sí que había un estado depresivo previo. Entonces, eso ya muchas veces lo comentamos en la familia, ¿no?
por supuesto no nos queremos culpabilizar, pero siempre nos queda la duda de, ¿y si hubiésemos hablado? A ver, somos del País Vasco. En el País Vasco expresamos muy mal las emociones, ¿no? Entonces no sé si tiene algo que ver esto, ¿no? Es decir, la cultura, la familia, el sexo, por supuesto, y cómo controlamos las gestiones, ¿no? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por compartir lo que has vivido. Vengo un poco por eso también, y además soy docente, están aumentando muchísimo en toda la población. Me ha llamado mucho la atención además que en los últimos años ha aumentado mucho la población adolescente. Yo como docente, a ver, sé que tenemos protocolos, ¿no?, en la Comunidad de Madrid, pero tampoco sé muy bien cómo aplicarlos, cómo detectar en mis clases, ¿no? Entonces, y estamos manejando esa población. Es que yo tengo adultos y tengo también adolescentes, pero es verdad que a veces la gestión es muy difícil con los adolescentes. Para nosotros también, ¿eh? Es difícil. No tenemos herramientas, es decir, Ya. A veces los profesores, yo soy un profesor de idiomas, pero no soy un psicólogo, yo no tengo herramientas y cada vez tenemos muchísimos más problemas y más trastornos. Entonces cualquier tipo de formación que pedimos a la Comunidad de Madrid a veces nos la niegan, ¿no? Y no sabemos cómo actuar. Pero claro, estás con ellos 2 horas y media al día, entonces no sabes, ¿no? Y nos encontramos un poco perdidos ahí, ¿no? Pues por partes. El tema de las cifras, sí que, bueno, quizá Alejandro puede hablar algo mejor de eso, pero sí que hay quizá más factores de riesgo. Está muy relacionado con lo que tú has dicho, el fenómeno cultural. Es verdad que las mujeres lo intentan más veces, con lo cual, al intentarlo más veces suele llamar más la atención, lo digo entre comillas porque hemos dicho que no es así, sino que sí que piden ayuda más que los hombres, eso sí. Luego, también hay un factor relacionado y es que en los hombres hay mucho más consumo de alcohol, bastante, lo cual también está muy relacionado, es un factor de riesgo muy relacionado con esto. Y luego el estado civil afecta mucho más a los hombres que a las mujeres, sobre todo solteros, viudos, divorciados. En el caso de los hombres afecta muchísimo más que a las mujeres. De hecho, se ha demostrado que las mujeres casadas jóvenes es un factor de riesgo, y luego casadas cuando ya pasan muchísimos años. O sea, todo el riesgo es al cabo de muchos años de casado. Quiero decir que hay muchísimos factores de riesgo y que más relacionados con los hombres, y creo que es porque en general lo intentan menos veces y por tanto llaman menos la atención en ese sentido y se les presta menos ayuda porque no han dado tantas señales de alerta como las mujeres. Creo que sería uno de ellos. Y lo que dices de las herramientas en cuanto a formación, cómo ayudar a adolescentes, pues creo que dentro de lo que podéis hacer al final es ofrecerle un espacio a la persona que veas que te está dando alguna señal o ves que tiene alguna conducta que te resulte rara. Le ofreces un espacio, quieres hablar de esto, oye, quieres que se lo comente a alguien, hablamos con tus padres, hablamos con algún amigo, familiar, dentro de lo que puedes hacer, que es igual informar a su entorno más cercano. O sea, ofrecerle que pueda hablar, que no está solo y que hay personas que van a estar cerca cuando lo necesite. Yo simplemente apoyar lo que ha dicho Elena, muy bien dicho. En este tema se llama, en ciencia se suele llamar la paradoja del género. Lo llaman así, mejor la paradoja del sexo, entiéndame lo de sexo, como sexo biológico al nacer, ¿vale? Se habla de 4 muertes por suicidio en hombres por cada muerte por mujer, pero si le damos la vuelta en ideación y en conducta, pues pasa lo contrario, mucha más ideación detectada en mujeres y mucho más intentos detectados en mujeres también. Y la hipótesis principal es lo que comentaba Elena, que las mujeres tienen a nivel por la cultura o por la propia idiosincrasia de la expresión emocional, suelen pedir ayuda antes y por tanto se detecta más fácil y es más fácil pues prestarle ayuda, ¿no? Y sí que me gustaría hablar un poquito del tema de los colegios, porque es verdad que han surgido miles y millones de protocolos de actuación con conducta suicida en colegios y centros de secundaria, pero no se han dotado de medios nunca. Entonces, al final, quien ejerce el papel, pues a lo mejor es un profesor o varios profesores que actúan como no sé cuál es el nombre exacto, delegado o supervisor. Nosotros nos movemos además en otro sector que es más complicado, porque en secundaria está todo más protocolizado, ¿no? Pero en las escuelas de idiomas no hay nada exacto, no obligatoria, claro. Estamos un poco al margen de todo.
Pero la figura del gatekeeper Claro. me parece una figura interesante. No lo ha habido nunca. Entonces está el coordinador de convivencia, hay un montón de coordinadores, ¿no? Sobre todo en secundaria. Pero no lo sé, quizás sería una propuesta que deberíamos hacer también, ¿no? Pero sobre todo están muy bien las propuestas, pero se tienen que dotar de medios, que no se dotan de medios nunca. Entonces, claro, pues... Y luego, creo que la única parte que queda sin contestar, la parte pues más cultural, o sea, se menciona que es vasco, pues yo soy gallego, hijo de vasco, y hay una diferencia, y parece que era como anecdótico, así cuando estamos en temas de estos, cuando salen datos de cada una de las comunidades autónomas, pero yo creo que el componente cultural es súper importante a la hora de manifestar el síntoma, ya no en el aspecto suicida, desde lo más básico, de lo que me ha pasado ese día en el cole o el día que he tenido en el colegio, y hay mucha diferencia cultural, pues eso, en Galicia, en el País Vasco, como lo que puede ser un andaluz, por ejemplo. Esto es muy genérico y no quiero entrar en tópicos, que no es el propósito de la charla, pero el poder llegar a casa y comunicar en colectividad el malestar, la queja, de una forma u de otra, no puedo decir, no, obviamente no es ni causa-efecto ni mucho menos, pero claro, yo creo que sí que puede influir, y está demostrado que influye la expresión de la emoción, del síntoma. Y en el norte, el País Vasco, Galicia, en comparación con otros territorios de España, pues hay mucha diferencia también. Claro, una de las gráficas que ha presentado Elena era Andalucía en Madrid. Pero eso tiene que ver mucho también, aparte, pues por seguir con el País Vasco, la dotación presupuestaria que tiene el sistema Osakidetza, el sistema vasco de salud, no tiene nada que ver con el que tiene, pues en este caso el andaluz, aparte de otros fenómenos de que se dan hay mucha diferencia entre pueblos y ciudades. Y una cosa son los datos brutos, Andalucía tiene más población que otros, que los datos ponderados por proporción de población, que ahí es donde puntúa más pues Asturias y Galicia, pero por causas muy multifactoriales. No sé. Elena, bueno, en realidad para los tres, ahí Vale. la importancia como factor de riesgo del consumo excesivo de alcohol. Quisiera si pudierais dar alguna ampliación de qué es lo que subyace ahí y por qué. O sea, ha preguntado... El alcohol como factor de riesgo de las conductas suicidas, si pudierais explicar un poco más, ampliar ese factor de riesgo. Sí, a ver, yo creo que también eso es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Hay algo de base, entonces hay más, suele haber a lo mejor síntomas depresivos, hay más facilidad cuando alguien está deprimido consumir más alcohol. El alcohol al final acaba deprimiendo más. Es como una, digamos que es como una espiral de la que es difícil salir. Hay personas, o sea, hay un riesgo para las personas que consumen alcohol, que se convierten en un trastorno, sí que tienen un riesgo personal tanto de consumir alcohol como de deprimirse más. Entonces, luego además está el factor impulsivo, que es que el alcohol, muchos intentos de suicidio se hacen cuando alguien ha consumido alcohol, desinhibe muchísimo, quita todos los filtros y es más fácil hacerlo y también perder el control. O sea, yo creo que hay una parte más de vulnerabilidad biológica quizá para consumir alcohol y todo lo que produce después el alcohol, que al final es un depresor, por lo tanto nunca acabas saliendo de ahí. El alcohol te ayuda a ahogar las penas un rato, pero luego te mantienes, nunca sales de ahí, cada vez aumentas más el consumo. Es algo como es muy difícil separarlo, porque es que van como muy conjuntos. Tienes tanto una vulnerabilidad para consumir que se convierta en un problema, o sea, que sea un trastorno, y luego para continuarlo porque sigue incrementando los síntomas depresivos, por lo cual nunca acaba saliendo de ahí. Y luego... Claro que yo tengo clarísimo que es un factor de riesgo importantísimo. Sí. Pero quería un poco saber vuestra opinión. Sí, un poco de mano eso. No solamente el factor de alcohol en sí, como lo que acaba de decir, ¿no? Como facilitador muchas veces el consumir alcohol te pone en un estado en el que es más fácil llevar a cabo, incluso que el propio método, la letalidad del método puede hacerse más letal, ¿no? Pues si me tomo unas pastillas, pues facilito la depresión del sistema nervioso central o facilito el estado de sedación para luego poderme tomar otra cosa. Y luego también, eso es lo que pasa a veces con los datos por separado muy, muy en crudo. El alcohol también está muy de la mano muchas veces de estratos socioeconómicos más deprimidos a nivel social por otros factores, ¿no? Que muchas veces las tasas de consumo en determinados estratos
van de la mano de equivalentes sociales importantes, como puede ser la pobreza, el desempleo, etc. Entonces, el alcohol puntúa muchísimo por separado como factor de riesgo individual, pero es muy difícil, creo que decía Elena, hacerlo compartimento estanco como factor de riesgo, porque va muy de la mano de trastornos mentales graves, como puede ser la depresión, como facilitador o de la impulsividad, de la letalidad del método, de un equivalente social, y por eso puntúa tanto como factor de riesgo. Realmente, socialmente, no hay una sensibilización sobre el hecho de que el alcohol es un depresor del sistema nervioso central. Eso no es una idea que la gente tiene del alcohol. Sí, es verdad, o sea, respuesta a sí o no, seguro que sí, además en un país mediterráneo como es España, pero otros países, por ejemplo, que mencionaba también antes Irlanda, que yo hice la rotación externa, a mí me llama mucho la atención en Irlanda, que es un país que culturalmente también tiene mucho componente de relaciones en el pub, de consumo de cervezas y demás, tenían como folletos en los propios pubs en el que decían la importancia que era beber con precaución, beber moderado, como haciéndoles ver que sí que está muy bien esta parte lúdica con el alcohol, pero ojo, que el alcohol también va de la mano de todo lo que está cuando salías del pub, que era gente sentada, bueno, tiradas en las calles, y un país rico como es Irlanda, de la relación que tiene con el suicidio. Y dentro, un poco, por hacer un poco el hilo con lo que veníamos diciendo, de informar, no solo de penalizar, que muchas veces tiene que ir de la mano, de informar de los riesgos, igual que una cajetilla de tabaco, pues hace unos años era impensable que una cajetilla de tabaco saliese una tráquea abierta diciendo fumar mata, pues igual llega un momento en el que el alcohol pues tenga que poner en las etiquetas, pues el alcohol se relaciona con el suicidio, el alcohol facilita otras cosas, no lo sé, no sé de qué forma tenía que hacerse, pero los tiempos cambian y seguramente llegará un momento que haya que actuar también con el alcohol, como medida de, no solamente prevención con el suicidio, de otras patologías médicas. Así que... solo una pequeñita aportación, porque ya muy bien han respondido a ellos, o sea que puedo aportar muy poco. A nivel de salud pública quizá un poquito más. Hace unos años se encontraron tasas elevadísimas de consumo de alcohol en jóvenes en Argentina, y era porque no tenían campaña de prevención del uso masivo, digamos. Básicamente se vio eso, es decir, el uso de los medios de comunicación y el uso de campañas estatales o regionales y tal, se vio que en los siguientes años la implementación de ellas bajaba mucho la proporción de trastorno mental derivado por el consumo de alcohol y también del riesgo suicida. Ahora, afortunadamente, pues están muchísimo más mitigados y mucho más moderados. Un datito más. Bueno, si os parece, vamos a... Bueno, la última pregunta, sí, así damos tiempo para no pisar a nuestros compañeros. Sí, bueno, en primer lugar, pues gracias, sobre todo, pues lo que decía, ¿no?, de la capacidad de transmitir también dentro de cada área. Y mi pregunta es, posiblemente, pues... siento, ¿no?, que nos hemos enfocado a lo mejor en comportamientos tales como el alcohol, el bullying, son comportamientos tangibles. Y ahora me ha llamado la atención, ¿no?, de lo que se habla sobre la generación cristal, si hay realmente una prevención sobre la frustración de los jóvenes, ¿no? Y posiblemente estamos ante el suicidio, es un comportamiento, es lo que vemos tangible, pero ciertamente es lo que decía Elena, es tan variopinto, todos los factores que se enlazan, pero realmente hay un estudio realizado en un lugar donde se haya hecho una prevención ante la frustración y el bajo suicidio o el comportamiento suicida, sobre todo en el aspecto, como decía él, en el educativo, ¿no?, que es donde está el mayor tiempo. Sobre eso, ¿hay estudios realmente serios? Luego al final nos encontramos, o realmente estamos en un momento cultural que decimos que siempre el momento presente es el peor que hemos vivido, pero luego vamos a la historia y no dejamos de vivir momentos difíciles. Estamos en una utopía, entrar un poquito sobre la frustración de los jóvenes, hasta qué edad se ha prolongado hasta posiblemente. Bueno, si te parece, o sea, una parte, como luego hay una mesa dedicada al suicidio en población infanto-juvenil y así nos solapamos con la siguiente mesa, dejamos la duda en stand-by y si las compañeras no lo contestan en la mesa, lo volvemos.
Respecto a estudios, yo creo que sí que estoy en estudios, por mencionar lo de la frustración, sobre todo de la capacidad de la tolerancia a la frustración, y además hay muchos estudios, pero luego, para no pisarnos con los siguientes y para dejarles a ellos su espacio, si te parece, dejamos la pregunta en stand-by, ¿vale? Gracias a ti. Vale, pues bueno, muchas gracias. Damos paso a la... ¿Cómo vamos?